tema de esta mañana le he titulado ¿Qué quiere Dios de mí? Y la respuesta la vamos a obtener, hermanos, de las 3 grandes preguntas que existen en la Biblia. 3 grandes preguntas. Es posible que nosotros más de una ocasión nos gustaría saber qué concepto tiene Dios de nosotros. ¿Qué concepto tiene Dios de mí de manera particular? ¿Será que vivo conforme al propósito que Dios quiere? ¿Cómo saldré en el examen final? ¿Saldré aprobado? ¿Cuál será la calificación final? ¿Será la calificación que Dios dirá: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo? ¿O será la otra calificación para otro grupo? Vamos a ver, a la luz de que nos dan las 3 grandes preguntas de la Biblia. La primera pregunta de la Biblia, la primera grande pregunta de la Biblia, yo le llamo así grande pregunta de la Biblia, se encuentra, mis hermanos, en Génesis capítulo 3, versículo 9. A ver si aparece por allí, si no, si ustedes gustan buscarlo, por favor. Esta pregunta se la hizo Dios a la primera pareja y se dirigió específicamente a Adán. Miren lo que dijo. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Esa es la primera gran pregunta de la Biblia. Dios sabía perfectamente bien dónde se encontraba Adán. Y Dios sabe perfectamente también dónde nos encontramos nosotros. Pero usando la pregunta en el plano espiritual, sonaría: ¿dónde estás tú? Preguntándonos directamente a nosotros de parte de Dios, en tu vida espiritual. ¿Cómo vives? ¿Realmente nosotros estamos viviendo de acuerdo a los parámetros que Dios ha puesto con relación a nuestra vida espiritual? Yo creo que nos gustaría saber, ¿verdad?, en dónde estamos, qué está pasando con nuestra vida. Bueno, hoy en día están de moda los test para poder encontrar cuál será el mejor desempeño en la vida para una carrera, o test psicológico porque quiero ubicarme realmente si estoy actuando correctamente como lo espera la sociedad. Pero también debe haber un test espiritual, ¿verdad? ¿Cuál sería ese test espiritual que nos ubique en dónde estamos nosotros? ¿Cómo estamos viviendo? Bueno, yo creo que a mí me gustaría preguntarle al apóstol San Pablo. Imaginémonos que acabamos de bautizarnos y que nos encontramos con el apóstol San Pablo y le decimos: amigo, me acabo de bautizar, yo quiero hacer lo correcto ante los ojos de Dios. ¿Y ahora qué hago? ¿Tú qué me aconsejas? ¿Qué debo de hacer? Y saben, los siguientes versículos se pueden constituir, que son las respuestas que yo siento que San Pablo nos daría, se puede convertir en nuestro test espiritual, para que veamos en qué altura de los requerimientos de Dios nos encontramos nosotros. Y acuérdense que los test mayormente son personales, no se pueden hacer grupales porque darían diferentes respuestas. Y aquí lo que queremos nosotros en esta parte es saber exactamente qué es lo que Dios requiere de mí, cómo debo de vivir, qué debo de actuar. Muy bien, ¿dónde está la respuesta de San Pablo? Efesios capítulo 4, versículos 22 al 31. Ahí está la respuesta de San Pablo, búsquenla. No la vamos a analizar punto por punto porque sería demasiado tiempo, pues. Pero podemos leerlo y nosotros vamos sacando nuestras propias conclusiones y vamos viendo en dónde realmente estamos ubicados. Miren la respuesta de San Pablo. Mira, ok, te acabas de bautizar, quieres hacer lo mejor para Dios. Ok, mira, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a las concupiscencias engañosas. Ok. San Pablo me está diciendo entonces que si yo voy a comenzar una nueva vida después de que acepté a Jesucristo como mi Salvador personal, debe haber un cambio en mi manera de vivir. Ya no puedo seguir viviendo como vivía antes.
Tengo que despojarme de ese hombre, de esa mujer antiguo que estaba absorto siguiendo las cosas de esta vida. Dice, ese viejo hombre que está viciado conforme a las concupiscencias engañosas, a las cosas de este mundo. Pero ¿qué más sigue aconsejando? Mire, y renovaos en el espíritu, ¿de qué? Cambia tu manera de pensar. Eso es lo que dice. Cambia tu manera de pensar. Ya no puedes pensar como pensabas antes de haber conocido a Jesucristo. Ahora te debes de mover otras cosas para que tu mente cambie. Hace rato en la lección se estaba discutiendo sobre el que debemos de darle apoyo a las demás personas, ¿verdad? Y eso es correcto. Esa mente es fácil concebirla en la mente de una persona religiosa que está tratando de hacer las cosas como Jesucristo las hizo. Pero una persona que no vive conforme a eso, para él esa actitud no tiene importancia. Pero nosotros, en nuestra forma de pensar, al cambiarla, entonces sí, ya nos ponemos a pensar en aquel que sufre, aquel que tiene un dolor, aquel que le falta algo para alimentarse, aquel que no tiene cobija para afrontar el frío. Entonces ya nos empieza a preocupar, ya nos empieza a doler, porque nuestra mente ha sido transformada al empezar a seguir a Jesucristo. Versículo 24, y vestidos del nuevo hombre, que es creado según Dios, en justicia y en santidad verdadera. Actuemos, en otras palabras, como una persona renovada, como una persona que tiene una nueva forma de pensar, una persona que está siendo santificada, purificada, limpiada por el Espíritu Santo, y es una persona que piensa en justicia, ser justo, él actuar con justicia y tratar a las demás personas con justicia. Sigue diciendo, por lo cual, desechando, ¿qué cosa? La mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Qué interesante, ¿verdad? En ese ambiente que vivíamos antes, se usa con facilidad la mentira. Y se habla de mentiras blancas y mentiras piadosas. El único detalle es que ante Dios las mentiras tienen el mismo tamaño. Mentira es mentira, ¿verdad? Ahora, San Pablo nos aconseja, mira, chécate, ¿cómo estás? Tu test espiritual, ¿qué te dice? ¿Sigues diciendo mentiras hoy? Aunque para ti parezcan inocentes o blancas. Cuidado. El consejo es que no digamos mentiras. Punto. No hay más. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. Miren. San Pablo, hermanos, para mí, San Pablo es un filósofo de la Biblia. Alguien que cada vez que él escribió una frase, pasó por una mente, por un filtro mental que llevaba mucha sabiduría cada vez que le colocó las palabras. Mira lo que dice aquí. Los psicólogos de este mismo versículo, airaos pero no pequéis, pueden hacer una tremenda disertación hablando de los tipos de caracteres que hay, ¿verdad? Y va a ver el conjunto de actitudes que tiene cada tipo de carácter. En fin. Pero él cuando dijo, mire, yo sé que se van a irar. En cualquier momento, por algún roce entre ustedes, se van a irar. Pero mi consejo es, no pequen. Aunque se airen, no pequen. Pero miren, San Pablo no se quedó hasta allí, va más adelante. Dice, no se ponga el sol, ¿sobre qué? Qué interesante, ¿verdad? A las 9 de la mañana me enojé con mi esposa. Bueno, tengo chance hasta las 7, 8 de la noche, antes que, bueno, el sol aquí se pone como a las 8 de la noche, ¿verdad? Antes que se ponga el sol, tengo chance
para pedirle perdón y arreglar ese problema. ¿Por qué? ¿Por qué ese consejo? Porque miren lo que dice un poquito más adelante. Dice, versículo 27, ni deis lugar, ¿a quién? Al diablo. Si yo no soluciono mi problema de enojo con mi esposa en ese lapso de tiempo, siguiendo el consejo de San Pablo, le voy a dar lugar al diablo. ¿O no? Imagínense, nos vamos a acostar mi esposa y yo, enojados. ¿Tú crees que va a tener ganas de abrazarla? No, le voy a dar la espalda, y si puedo tener una almohada ahí, la pongo en medio de los dos. Ella tampoco va a querer que yo la abrace, así que pongamos de intermediaria la almohada, y cada quien mirando para todos lados. Y me vamos a pensar, esta señora, ¿qué le pasa? ¿Qué tanto orgullo tiene? ¿No fue capaz de perdonarme? Y ella está pensando, esta señora, ¿qué le pasa? Tan orgulloso que no pudo pedir perdón. ¿Y qué está pasando? No puede ser. Tantos años que he estado con él, y en fin, ¿qué tantas cosas va a pensar ella y qué tantas cosas voy a pensar yo? ¿Qué pasa cuando amanece? ¿Está solucionado el problema, mis hermanos? No, está más grande. Por no seguir el consejo de San Pablo. No deis lugar al diablo. Seguimos adelante. El que hurtaba, no hurte más. Antes trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué compartir con el que padeciera necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena y sirva para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Es que se me escapó porque estaba enojado. Ni siquiera, estando enojado, se salgan esas palabras, dice San Pablo. Es más, bórralos de tu diccionario, bórralos de tu forma de hablar, que esas palabras ya no existan en tu vocabulario. Nada de eso, porque eres una persona diferente y tienes que vivir de una manera diferente de acuerdo a los lineamientos que Dios marca. ¿Se dan cuenta que es un test? ¿Se dan cuenta que podemos decir, bueno, yo estoy aquí fallando, o yo ya pasé eso, o de repente me pasa? Cuidado, tenemos que cambiar. ¿Qué sigue diciendo? Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Y versículo 31, mire qué dice: toda amargura y enojo e ira y gritería y maledicencia y toda malicia sea quitada de entre vosotros. Recuerden que es el consejo que nos está dando San Pablo a mí, que me acabo de bautizar, que quiero hacer las cosas mejores de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese es el consejo de San Pablo. Y sigue diciendo él, versículo 32, y sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios en Cristo os perdonó. Entonces voy a la primera pregunta. ¿Dónde estás tú? ¿Soy responsable de mis actos ante Dios? Sí, ¿verdad? Soy responsable ante mis actos ante Dios. Muy bien, vamos a la segunda pregunta, la segunda gran pregunta de la Biblia. También se encuentra en Génesis, solo que ahora en el capítulo 4, versículo 9. 4:9 de Génesis, la segunda gran pregunta de la Biblia. Y Jehová dijo a Caín, aquí está, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? La respuesta es tácita. La respuesta viene incluida allí, ¿verdad? Sí, si eres guarda de tu hermano. Sí, entonces, ¿por qué te lo pregunto, verdad? Le hubiera dicho Dios a Caín, o a lo mejor se lo dijo, pues no aparece escrito allí. La respuesta es tácita, ahí está, juntamente. Pero, si nosotros lo tomamos para nosotros, para cada uno de manera personal, la pregunta sería, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Qué hermano? Como decía un maestro, todo bípedo implume que esté cerca de nosotros. ¿Y eso qué cosa es? Todo ser humano, ¿verdad?
Todo ser humano que esté junto a nosotros es mi hermano o mi hermana. Todos. Y aquí está la preocupación de hace rato, ¿verdad? Que nos unamos a ADRA, porque nuestros hermanos allá de las islas de Nassau, en esas islas, están sufriendo. Están sufriendo. Nosotros también somos responsables de nuestros hermanos. Ahora, ¿en qué soy responsable? En todos los aspectos de su vida, no solo en el área espiritual, también en lo material. Somos responsables de nuestros hermanos. Miren, hermanos, a todos nos pasa, bueno, al menos a mí me pasó más de una ocasión. De repente llega uno a un semáforo, se estaciona allí tantito mientras pasa, cambia la luz, y viene alguien a pedirle. Pero usted le queda mirando los ojos rojos, como que está drogado, y viene a tu mente, ¿le debo de dar a él para que continúe su vicio? O mejor no le doy. ¿Cuál fue el mandato del jefe de Jesucristo? ¿Cuál es? Al que te pide, dale. Señor, pero está marihuano, ¿le doy o no le doy? Dale. Nos pasó con mi esposa, veníamos de la iglesia, nos estacionamos, viene un señor allá en el estado de Tabasco, nosotros venimos. Es muy común encontrarse en los semáforos a los hermanos centroamericanos que van de paso. Y ese día venía un señor pidiendo allí, y desde que lo vimos, no vimos que venía en su sano juicio. Venía alcoholizado o algo así. Y le digo a mi esposa, dale, abre el vidrio para darle. No, pero mira cómo viene. Dale. Yo voy a cumplir la orden que me dio Jesucristo. Le voy a dar. ¿Para qué lo quiere? Ya no es mi problema mío. Yo ya cumplí. Al que te pide, dale. Si no tengo, pues ni modo, ¿verdad? Pero si tengo que usar una monedita, se la doy. Yo le doy, yo cumplo con eso. Porque es mi hermano y también tengo que ver por él. Ahora, vamos a ver. Vamos a ver si es cierto que la Biblia menciona algo en que podamos nosotros fundar el hecho de que debemos darle y somos responsables de nuestros hermanos en esta segunda gran pregunta. Vean, ¿qué aconseja el apóstol Santiago? Santiago 1:27. ¿Qué dice Santiago con relación a nuestros deberes como religiosos nada más? Como religiosos. Santiago capítulo 1, versículo 27. Miren, la religión pura y sin mácula o sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y número 3, guardarse sin mancha del mundo. Esa es la calificación que Dios me pide para que se diga que soy una persona religiosa. Nada más. Porque ahí dice el encabezado. Mira, la religión pura y sin mancha es esta. Delante de Dios y Padre es esta. Que tú actúes de esa manera. 3 cosas aconseja Santiago. Número 1, visitar a los huérfanos. Pero solamente visitarlos y orar por ellos. No, ayudarlos también, ¿verdad? En sus necesidades. Saben, hermanos, hay historias donde familias adventistas han beneficiado a otros niños, a otras familias, y han salido adelante, porque eso es vivir nuestra religión. Yo trabajaba en una empresa, un tiempo que estuve fuera del ministerio, no trabajando para pastor, estaba estudiando otra carrera y estudiaba otra cosa, trabajaba en otra cosa, y mi jefe, él vivía aquí en la Ciudad de México, yo trabajaba en la área del sureste. Una ocasión estábamos comiendo con él y me dice, oye, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú eres de alguna iglesia? Sí, le digo. ¿De qué iglesia eres? Porque mira, por las cosas que yo he visto, como tú te comportas, no te comportas como los demás compañeros, que no tienen ninguna creencia en Dios. Pero yo creo que tú sí tienes una creencia en Dios. Le digo, sí, soy adventista del séptimo día. ¿De veras? Me dice. Sí. Oye, qué bonitos recuerdos vinieron a mi mente con la palabra adventista del séptimo día. ¿Por qué? Le digo, ¿qué pasó? Oye, espera, antes que te platique. ¿Te conociste de unas personas que cantaban muy bonito, que eran 4 personas, que eran creo que norteamericanos?
Sí, les digo los heraldos del rey, pues es un ícono de la iglesia adventista, ¿verdad? Los heraldos del rey. Sí, les digo, oye, hay un himno que me suena de lo que ellos cantaban. Y me empezó a tararear uno de los himnos. Ah, sí, le digo, es este. Al rato en el hotel me lo canta, me dice. Sí, te lo canto como no, con gusto. ¿Pero qué? ¿Qué te recuerda a la iglesia adventista? Mira, dice, gracias a una familia adventista, ahora soy lo que soy. Cuando iba a cursar el 5º de primaria, mi papá me dijo, no puedes seguir estudiando, porque no tengo dinero ni para tu pasaje, ni para tu lunch, ni para tus uniformes. Pero yo todas las tardes me reunía con los hijos de una familia adventista que eran mis vecinos. Ahí jugábamos y toda la cosa. Y se me ocurrió comentarle al señor de la casa, porque él me dijo, Carlitos, ahí se llamaba el señor, ¿y a qué escuela vas a ir ahora? ¿Ya te inscribiste? No, no voy a estudiar. ¿Por qué? Porque mi papá dice que no puede pagarme, ni darme para el pasaje, ni darme para el lunch, ni tampoco pagar mi uniforme. El señor espontáneamente le dijo, no te preocupes, dile a tu papá que te inscriba y yo voy a pagar todos los gastos que tú tienes. Eso sí, te vas a pasar la tarde con nosotros acá. Sí, está bien, yo le digo a mi papá. Su papá accedió, dice, y gracias a ellos, yo conozco la iglesia adventista, y gracias a ellos, soy lo que soy. Si yo un día, me dijo, entro a alguna iglesia, será la iglesia adventista, porque es la única que vive los principios. Qué bonito escuchar eso, ¿verdad? Ojalá que todos nosotros hiciéramos lo mismo, cumpliendo únicamente con lo que Santiago dice, ¿verdad? Número 2, dice que también debemos ayudar a las viudas en el sostenimiento de sus hijos. Y número 3, guardarnos sin mancha del mundo. Esto es lo que Dios pide que hagamos para demostrar que somos una persona religiosa. Solamente eso quiere. Ahora, Jesucristo nos dice qué debemos hacer para pasar el examen final, porque hay un examen final, ¿verdad? Cuando Jesucristo venga, dice la Biblia, que va a juntar a todas las naciones de la tierra en 2 grupos. Dice el apóstol el San Mateo, que escribió esta parte, dice que va a ser como hace el granjero, que en un lado junta las ovejas y en otro lado junta las cabras. Y él dice, las ovejas son las buenas y las cabras son las malas. Y va a decir en el juicio final quiénes pasan la prueba y quiénes no. Ahora, ¿en qué se va a basar para tomar esa prueba? Vamos a ver, busquemos en nuestras Biblias. Mateo capítulo 25, versículos 34 al 40. Ahí está lo que Jesucristo dice que debemos hacer para pasar el examen final. Y es con relación a la ayuda a mi hermano. ¿Se acuerdan? La responsabilidad que tengo con mi hermano, así como Dios le preguntó a Abel. Miren qué dice aquí. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Pero por qué? A ver si está el otro versículo. Ah, miren, aquí está la razón. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Seguimos. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, la pregunta final es, mis hermanos, ¿somos responsables de nuestros hermanos? Sí,
definitivamente, ¿verdad? Vamos por la tercera gran pregunta de la Biblia. Ya vimos dos, vamos por la tercera. ¿Cuál es la tercera? La tercera se encuentra en Jeremías capítulo 13, versículo 20. Ya vemos que somos responsables por nosotros mismos ante Dios. Ya vimos también que somos responsables por nuestros hermanos, todos los que nos rodean, todos los que están cerca de nosotros. Vean lo que dice la tercera gran pregunta de la Biblia. Alzad vuestros ojos y ved a los que vienen del norte. Y la pregunta es, ¿dónde está el rebaño que te fue dado? Tu hermosa grey. ¿Cuál es ese rebaño, hermano? ¿Cuál es la pequeña grey? ¿Cuál es? La familia, nuestros hijos, el esposo, la esposa, los hijos. Esa es nuestra pequeña grey. Somos responsables ante Dios por esa pequeña grey, ¿sí? Por esa pequeña grey. Y mis hermanos, cuando los niños son pequeñitos, nosotros somos como sus dioses. Nosotros somos como una anécdota. Miren, hay una anécdota. Se cuenta que había un señor que tenía un pajarito en la mano y le pregunta a otro señor que estaba allí, oye, ¿este pajarito cómo está? ¿Vivo o muerto? Le responde el otro, como tú quieras, así está el pajarito. Si te digo que está vivo, aprietas la mano y lo matas. Si te digo que está muerto, abres la mano y se va el pajarito. ¿Saben que nuestros hijos son como ese pajarito en la mano de ese hombre cuando son pequeños? En todos los aspectos y también en la parte espiritual. Queremos que esté vivo, tenemos nosotros que hacer que su vida espiritual se fortalezca. Y saben, hermanos, es una gran responsabilidad y un gran requerimiento que Dios nos hace por nuestros hijos. Miren, ¿se acuerdan de la historia de José? ¿Saben qué edad tenía José cuando dejó de ser el hijo consentido de papá, al que lo vestía muy bonito su papá, al que le tenía una cama muy bonita, arregladita en su cabaña donde vivía, al que lo trataba muy bien? ¿Sabe qué edad tenía? 17 años, hermano. Jovencito completamente. Y muy propia a la edad cuando muchos hijos nuestros salen del hogar y se tienen que ir a estudiar a otro lado, tienen que irse a vivir a otro país. Solo que nuestros hijos van con el apoyo nuestro, pero José no lleva ningún apoyo de su papá. Es más, cambió de ser un hijo predilecto a ser ¿qué? Un esclavo. Iba a un país donde no conocía el idioma, no tenía familiares, ni siquiera tenían las costumbres que él había aprendido en su hogar, porque no adoraban al mismo Dios. Todo en contra. Pero José llevaba una arma con él, y era una amistad íntima con Dios, que su padre le ayudó a obtener esa amistad íntima entre él y Dios. Por eso cuando llegó allá y lo incitaron para que pecara, él no dijo, voy a faltar el respeto a mi jefe. ¿Cuál fue? Yo no haría este mal y pecaría ¿contra quién? Contra mi Dios. Mis hermanos, por eso es tan importante que nosotros debemos de aprovechar el tiempo cuando nuestros hijos son pequeñitos, cultivarlos en la vida espiritual, ayudarlos para que fortalezcan su vida espiritual, ayudarlos para que su columna vertebral espiritual sea fuerte, de tal manera que se encuentren con cosas diferentes allá afuera, ellos continúen siendo fieles. Miren, Dios pedirá cuenta también por nuestra pequeña grey, o sea, nuestra familia. Por eso nos aconseja por medio del apóstol San Pablo en Efesios 5:25. Vamos a buscar Efesios capítulo 5, versículo 25. Y aquí esta parte habla primeramente a los esposos, la fortaleza que debe haber entre ellos dos. Vean lo que dice Efesios 5:25. Maridos,
amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor que debe haber entre los esposos debe ser un amor completamente fuerte y sincero. Pero también miren, en Efesios 5:21, en el mismo contexto, vean lo que dice, en el mismo contexto matrimonial, vean lo que dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Ni la esposa se crea más alta o más importante que el esposo, ni el esposo se crea más alto o con más derecho o con más poder que la esposa. Los dos deben estar sometidos unos al otro, con respeto, con cariño, con amor. Porque si hay fortaleza en ellos dos, los hijos serán felices. ¿Serán felices? ¿Ustedes creen que los niños les da pena o se sienten mal ver a los papás abrazándose y darse un beso? No, hermano, al contrario, se sienten felices y hasta les van a aplaudir. Porque cuando ellos ven eso, la enseñanza que reciben es: mi papá y mi mamá no tienen problemas, así que yo tampoco no tengo ningún problema, ¿verdad? Esa es la fortaleza. Pero mire, ¿qué más tenemos que hacer con nuestra pequeña Grey? En Efesios capítulo 6, versículo 1, allí se habla a los hijos. Vean lo que dice, Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y además es un mandamiento, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero miren, en el capítulo 6 también de Efesios, versículo 4, hay otro consejo. Es un consejo para los padres. Miren lo que dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, ¿cómo? ¿Sueltos que hagan lo que ellos quieran? No, en disciplina y amonestación del Señor. Un trabajo especializado para con los hijos. Ahora, el salmista nos recuerda en el Salmo 127, 3 y 4. Vean lo que dice aquí. Salmo 127, 3 y 4. No está todavía por allí el versículo, ¿verdad? Ahí está. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Para Dios, los hijos tienen muchísima importancia. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Versículo 4, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Siempre y cuando nosotros los eduquemos en disciplina y amonestación del Señor, como dijo San Pablo, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, vean esto. Por eso, en Deuteronomio se registra este consejo también. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. ¿Qué tenemos que hacer con relación a la enseñanza espiritual con los hijos? Solamente le vamos a hablar de él, de Dios, cuando vengamos aquí a la iglesia. ¿Solo entonces? ¿Con qué frecuencia? ¿Cómo debe de ser? Vean lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Es decir, todos los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida, en el tiempo que hemos vivido, tenlo siempre presente. ¿Y qué más debes de hacer? Ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Deben de estar ahí presente la presencia de Dios en tu mente. Antes bien, lo que debes de hacer, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Saben qué eso hizo Abraham? Eso hizo Isaac. Y eso hizo Jacob. Por eso José tenía esa columna vertebral espiritual muy fuerte. Porque su bisabuelo, su abuelo, su papá, le enseñaron esas cosas. Vino
en cadenita, ¿verdad? Todos los milagros, todas las cosas buenas que Dios había hecho con ellos. Ahora, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 7, aquí dice que hay que enseñarle a los hijos esas cosas, pero ¿con qué frecuencia? Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Miren lo que dice. Estas cosas, estas enseñanzas, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas ¿cuándo? Estando en tu casa. ¿Cuándo? Andando por el camino. ¿Cuándo? Y cuando te levantes. En pocas palabras, siempre. Todos los días. En cualquier momento. Hay que buscar la oportunidad para tratar de que quede una enseñanza grabada en la mente de los niños. Yo recuerdo esa se me viene a la mente, una enseñanza que mi papá nos dio. Hubo una época en que nosotros vivíamos en el rancho, tenía mi papá su rancho, íbamos con él a ayudarlo a sembrar, a cultivar, y una ocasión llegamos a un plantío de arroz que teníamos, y yo llegué ahí cerquita del arroz y vi un montón de espigas del arroz ya gorditas. Le digo, papá, mira, ya están listas para cortarlas, las corto. No, me dice, eso es cizaña. ¿Cizaña? ¿Cómo cizaña? ¿No te acuerdas lo que dice la Biblia? Que mira, que el sembrador salió a sembrar y que en la noche el enemigo vino y depositó otras semillas malas y nacieron. Mira, abre esa vainita y no tiene nada adentro. Yo dije, mi papá debe estar medio tocado, ¿no? Estaba chico y tenía como 8 años. Abro la vainita, no tiene nada. ¿Ya viste? Dice. Y es muy parecida al arroz. El arroz es esta es la plantita del arroz y la vainita están así todavía. Esa enseñanza se quedó grabado aquí. Y es algo que la Biblia lo dice. Pero mi papá aprovechó la oportunidad para enseñármelo a nosotros ahí en ese momento. Nosotros también tenemos que buscar algunas cosas, cuando vamos caminando, ¿verdad? Cuando vamos paseando con nuestros hijos en la casa, cuando pasa algo, nosotros tenemos que usar esa experiencia para repetirle todas las enseñanzas de Dios a nuestros hijos. Esa misma insistencia, mis hermanos, de presentar la verdad en la parte espiritual, se repite en Deuteronomio 11, 19 también. Miren, Deuteronomio capítulo 11, versículo 19, otra vez esa insistencia de que está repitiendo la enseñanza, aquí otra vez dicho, miren, y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ella cuando te sientes en casa, cuando andas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Lo mismo está repetido aquí. Y cuando en el mismo contexto en la Biblia se repiten 2 veces la misma enseñanza, eso indica que Dios está muy interesado en que nosotros hagamos eso. Es un mensaje repetido, es un mensaje de mucha importancia. Y aquí está, miren, la importancia que tiene de prestarle mucha atención en la enseñanza a nuestros hijos para educarlos en las cosas de Dios. Si hacemos, mis hermanos, si llevamos a cabo a la práctica en nuestras vidas este consejo, seguro que se cumplirá lo que dice el salmista en el Salmo 144, 12. Vean lo que dice allí. Eso se va a cumplir si nosotros tomamos como práctica el estar constantemente, en cualquier momento, en cualquier situación, estando repitiendo y repitiendo y repitiendo las cosas de Dios a nuestros hijos. ¿Qué dice el Salmo 144, 12? Sean nuestros hijos como ¿qué? Plantas crecidas en su juventud. ¿Y eso qué quiere decir? Una planta de higo, le digo porque me gusta mucho el higo, yo sé que aquí hay 2 plantas de higo, ya las encontré. ¿Ya vieron ustedes dónde están? Hay 2 plantas de higo aquí, ¿sí? El olor cuando llegué me dijo, aquí estoy yo y acá estoy yo. Está una aquí y está otra allá, ¿sí? Bueno, esas plantitas no sé qué edad tengan, pero desde que son jóvenes, desde que empezaron en su juventud, empezaron a dar higos, ¿sí o no? Igual nuestros hijos, es lo que dice aquí. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, es decir, plantas completas en su juventud en la vida espiritual. Que no tengan dudas de las cosas de Dios,
Que no se espanten por una situación difícil que venga y que su reacción sea: vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude porque nos va a ayudar. Tengo la seguridad que así sea, porque son plantas crecidas en su juventud. Hay nuestras hijas, ¿cómo dice? Como esquinas labradas, pero no cualquier esquina labrada, sino como las de un palacio, que sirvan para embellecer con su presencia y con su forma de ser el lugar donde ellas están. Y se va a lograr si nosotros seguimos el consejo anterior. Y cuando estemos ante el juicio, podamos decir, mis hermanos, como dice Isaías 8:18. Vean lo que dice Isaías 8:18. Si seguimos nosotros este consejo de educar a nuestros hijos en la vida espiritual, dedicarles tiempo a eso, miren lo que vamos a poder decir cuando estemos en el juicio final. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Es decir, nosotros somos el ejemplo, vamos a decir, que sí se pudo formar una familia y juntos llegar a la patria celestial. Por eso dice allí, señales y presagios. ¿Qué es un presagio? Es algo que va a acontecer, que estamos seguros que va a pasar. Bueno, y eso que dice aquí es que nosotros con seguridad estaremos presentes ante el juicio de Dios y podemos decir: Señor, aquí estoy yo y aquí están los hijos que tú me diste. Somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Quiera Dios, mis hermanos, que esta mañana nos vayamos con las tres grandes preguntas de la Biblia. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Ya vimos el test. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde sé que está mi hermano? ¿Saben, mis hermanos? A mí me impresionó una ocasión que leí esto, que los hermanos adventistas allá en el Medio Oriente, en la ventana de 1040, tenemos problemas para poderle hablar del evangelio y convertirlos a la iglesia, a los musulmanes, porque ellos tienen prácticas más avanzadas que nosotros en cuanto a la atención a nuestro prójimo. Mire, hay una práctica por parte de los musulmanes. El musulmán tiene su comida aquí ya en su mesa y va a orar para pedir bendición por su comida, pero recuerda sus enseñanzas y se para y dice: a ver, préstame una ollita, la mitad la pongo aquí, voy a ver si el vecino que está aquí al lado, que me platicó que tiene problemas de trabajo, tiene comida en su mesa. Si no tiene, le dejo la mitad de mi comida. ¿Cuánto hacemos eso, hermano? ¿Cuánto hacemos eso? Yo tampoco lo hago. Yo tampoco lo hago. Y allí nos llevan a la delantera los musulmanes. Mis hermanos, tenemos que empezar a vivir nosotros nuestra vida con responsabilidad. Nosotros ante Dios, con responsabilidad ante los hermanos y con responsabilidad ante la pequeña grey que Dios nos ha dado. Que Dios nos bendiga esta tarde, hermano. Vamos a colocarnos de pie.